Saludos, amigos y amigas de Comunicación y Vida. Una alegría estar con ustedes como cada semana. Monseñor, Hey, cuénteme. por aquí andamos. Sí, Bien, pues saludamos con cariño de nuevo a nuestra gente. Dios nos permite participar, nos da la suficiente salud para venir y compartir nuevamente con ustedes. Y yo ahora quiero pagar una deuda que hace un tiempecito que ando con eso pendiente. Antes de adelantar en Comunicación y Vida, tuvimos un encuentro familiar que es costumbre de nuestra familia. Gracias a Dios hemos podido mantenerla. Normalmente se hace para Navidad, pero ahora resulta que hace muchos años que no venía de Estados Unidos una sobrina, Vanessa Alba, que Polo conoce a su madre y a su padre, mi hermana Teresita y el profesor Freddy Alba. Entonces ahora vino, pues celebramos una Eucaristía y se reunió gran grupo de la familia. Ahí ven ustedes esas fotos con una elegancia que yo no sé de dónde la sacamos. Papá y mamá. Una elegancia. Entonces aquí, de jóvenes y de los mayores, eso es un rincón de la casa que lo han preparado, y no nosotros, sino los Jóvenes que viven ahí, no los que viven, okay. Porque le encomendamos la casa. Entonces, un rincón ahí que parece de televisión. Yo pensé que era un hotel 5 estrellas. Eso es una cosa, entonces, preciosa. Muy bonito. Ahí también presento en la foto las dos hermanas, Vanessa, que es la que vino, y Giselle, que vive aquí en Santiago. Las dos en esa fotografía hermosa que ustedes pueden ver, y otras de los jóvenes, porque esos grupos familiares, ya nosotros somos los vejestorios, Sí. y entonces van viniendo las nuevas generaciones, sobrinos, hijos de los sobrinos, y los hijos de los hijos, dígame usted, Polo, Una cadena. hasta que ya los troncos vayan faltando también. Pues una bendición de Dios ese momento, y pasaron por mi casa a hacerme la visita, que era una tradición de todos los años, visitarme la familia Jiménez Aristi, de Miguel y Marisol, que fueron los que me hicieron la mudanza desde Baní a Santiago, y de Santiago a Matanzas también fueron ellos. Entonces hace tiempo, y ahora vinieron ya, gracias a Dios que pudieron. Se han casado varias de las hijas, vinieron con sus esposos, y también los dos hijos, Daniel, y me parece que Miguel, el otro, Daniel, es seminarista ahora. Un momento pasamos de la mañana, de un domingo muy agradable, pues ahí están las imágenes, para no perder la costumbre, hay una experta en selfie. Y entonces digo, y se me olvidó cuál era, digo, ¿cuál era? Y precisamente ahí está, como antes. Bien, y lo otro es que tengo pendiente, Polo, saludar, que yo te dije, déjalo que lo tengo que saludar expresamente, a Monseñor Sinencio Peralta, mira qué elegancia. Sí. Monseñor José Sinencio Peralta José Checo. Sinencio Peralta Checo, santísimo. Me lo sé. Entonces, fidelísimo seguidor de Comunicación y Vida, pero el otro que yo no sé cuál es más seguidor de Comunicación y Vida, si él o Francisco Antonio Arte. ¿Quién será ese? Brichi, el músico Director que del dirige el coro Santa Cecilia, que ahí está también, la catedral. de la Catedral de Mao, y él es tecladista, como el amigo que te mencioné. ¿Cómo se llama? Vangelis. ya no vamos a... Me voy a acordar. Entonces, siempre. Desde hace siglos yo sé que Brichi es fidelísimo seguidor de Comunicación y Vida, y la esposa que no se queda atrás. Qué bueno. Que yo supe primero de la esposa, que era la más seguidora de Comunicación y Vida. Pero ahora también, que eso sí no lo sabía yo, de Monseñor Sinencio, José Sinencio. Pues ahí tienen ustedes esas imágenes, y
Y espérese, antes de irnos ya al Evangelio, agosto tiene como un sabor especial para mí, de muchos recuerdos. Primero, el 16 de agosto de 1916 nació mi madre, Ana Mercedes Arias Ortega. Deberían declarar la madre de la patria. Ahí está. Y el 5 de agosto se nos marchó a la casa del padre del año 1989. Y cayó bien con estos datos familiares que compartimos. La familia, el centro de la sociedad, y como anda la familia, así andará nuestra sociedad. Me recojo porque entramos ahora a la palabra. 20º domingo del tiempo ordinario, Polo. Esto va corriendo. De juego, pero ya el número 20, domingo del tiempo ordinario de la liturgia. Vamos caminando. Mateo, seguimos con el evangelista Mateo, capítulo 15, versos 21 al 28. San Mateo, capítulo 15, versos 21 al 28. Y la protagonista, en este caso, es una mujer. Después del Señor, que es el protagonista perpetuo, una mujer aparece hoy en el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Cualquier gente que no conozca el Evangelio dicen que el Señor se fue a la región de Tiro y pedirá, y llevaba el rifle. Entonces Tiro y Sidón están exactamente donde ahora queda el Líbano. Tiro y Sidón, dos ciudades antiguas, antiquísimas, y ahí están sobre Israel, en la parte que ahora es el Líbano, Tiro y Sidón. Por ahí va el Señor caminando. Entonces, una mujer cananea, es decir, extranjera, no judía, de Canaán, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David». ¿A qué te suena? Ah, sí, del ciego. El ciego, de Jericó. Hijo de David, ten compasión de mí. Date cuenta, Hijo de David. Ten compasión. Y yo siempre digo, qué contenido tan grande. Y no se da cuenta la gente. Hijo de David significa el que tenía que venir al mundo porque Dios lo prometió a David. Uno salido de tus entrañas se sentará en el trono y reinará para siempre. Entonces así lo llama aquí esta extranjera también. Hijo de David, ten compasión de mi hija, que tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. ¿Cómo te cae eso, Polo? Y no es el buen pastor, maravilloso con todo el mundo, compasivo, le dio lástima a aquella multitud, y ahora esta mujer le suplica y no le hizo caso, Polo. El maestro enseña de muchas maneras. El maestro enseña. ¿Qué ibas tú a decir? Sí, eso, que podían pensar, se permaneció indiferente, pero usted ha dicho, quizás no ha llegado la hora, y eso que usted acaba, que me gusta, que enseña de muchas maneras, aunque a veces uno no se da cuenta. Él no le respondió nada y dice, qué desatento, qué desaire le hizo. Él sabrá por qué lo hace. Entonces hay que saber interpretar al maestro, porque con todo da una cátedra. Depende de que el discípulo interprete correctamente. Entonces por eso digo, el Evangelio tan sencillo, pero si uno pudiera leerlo a profundidad, que por eso ya dije en un programa anterior, el que le hiciera caso al Evangelio tiene que bromar poco después con trastornos de cualquier índole, porque encuentra en el Evangelio tanto para vivir, para hacer el recorrido de este mundo sin sobresalto, como los discípulos en la barca, pero confiando en el Señor, como comentábamos en el programa anterior. Entonces aquí,
nada de desaire. El maestro tiene su proyecto y educa de manera múltiple. Entonces aquí, entonces los discípulos se le acercaron a decirle, a hablar en favor de la mujer. Interceder. ¿Qué te ahí. parece? Sí, Polo. Ay, qué buenos eran los discípulos, qué caritativos, que están intercediendo ante el Señor en favor de esa señora. ¿Qué te parece? Recordemos una parte que hemos visto. Atiéndela para que no nos fastidie. Yo sobre todo embromo mucho Sí. con esa expresión. Atiéndela, que viene detrás gritando. Entonces, no es la obra de caridad hacia la mujer, nos trae fastidiados. Si tú la atiendes, termina y se va. No lo dice aquí, pero tiene uno que interpretar. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es una extranjera y ahora me tocan las ovejas descarriadas de Israel. ¿Cómo te cae esa? Otra salida ahí que uno no puede entender si no se lo explican. Si no le explican por qué. Sí, pero hay explicaciones que no se piden con la boca, sino que se expresan con el ser de la persona, por lo que viene. Ujú. Porque ¿qué es lo que viene? Ella se acercó y se postró ante él. Lo reconoció. No, entonces, ¿eso es más efectivo que una palabra? O que venga a reclamarle, y tú no eres el buen pastor bondadosísimo y compasivo con todo el mundo, ¿y por qué conmigo no? No, se postró. Y el que se postra suplicando, Humildad. no está fingiendo, No. y está apurado, porque es una humillación. Y se da con frecuencia a veces a la gente, te lo pido de favor, ayúdame esto. Claro, Sí, sí, sí. entonces ella, antes de abrir la boca, se postró. Entonces, ¿qué más elocuente que eso? Un discurso, No. pero una persona tirada por tierra es elocuentísimo, Desarma al otro. salvo que sea uno un allantoso, Ujú. como decimos nosotros, que quiera estar aparentando o Lo que haciendo no es. creer lo que no es. No. Se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. No le hizo caso a los razonamientos. Primero, Cristo no le hizo caso a la súplica de ella, aparentemente. Ujú. Intervienen los apóstoles, los discípulos. Entonces Cristo dice, solo he sido enviado para las ovejas dispersas de Israel. Lo oyó la mujer también, pero ella no tuvo que ver. Siguió. Se tiró por tierra y le dijo, Señor, ayúdame. No le hizo caso a la explicación, y caso omiso de la explicación dada por el Señor. Él le contestó, sigue la cosa, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Cómo te cae esa? La mujer le dijeron perra casi. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Eso era como para parar la chemba de este tamaño. Él dice, Me bravo, ofendió. para decirlo en dominicano. Sí. No, dominicano no, entiende muy bien los cubanos y todo. Con su chemba colorada. Sí, sí. Entonces, la mujer debió ponerse brava e irse. No, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está la otra versión que dice las migajas que los niños dejan caer de la mesa, pero aquí es lo mismo, de los amos o de los niños, pero los perritos comen de las migajas
que caen. Entonces, ya ahí el Señor, como quien dice, no pudo más. Porque la machacó y la machacó. Como quien dice, a ver si es sincera su petición. A ella no le importó incluso humillarse con tal de conseguir la liberación para su hija. No le importó a la madre. ¿Cómo sucede? Que hay gente que soporta humillación. Dígame usted, un padre o una madre buscando el pan de los hijos. Pasa por alto muchas cosas con tal de llevar el pan. Entonces, esta mujer es señal de persistencia. No es pedirle a Dios con prepotencia, no me hizo caso, me voy. Esta no hizo así, siguió detrás. Y fastidiados los discípulos, sí, lo que fuera, pero siguió detrás. Y el Señor le respondió nada positivo para ella. En su perspectiva, en lo que buscaba, siguió. Y le manda el fuetazo de que solo a los de Israel, y luego lo compara con los perros. No importó. Y ella postrada por tierra. Y al ver, ya el Señor entonces respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. La fe mueve montañas, rompe barreras, desbarata problemas tremendos. La fe, esa es la gran enseñanza aquí. Qué grande es tu fe. Ese es el centro de esta palabra. Entonces el que no tenga fe, ¿qué busca en el medio? Pobre de la gente. Por eso yo digo que no hay cosa más digna de lástima que una persona sin fe. Y a veces andan privando en dar cátedra. Científicos que no son creyentes y pretenden darle cátedra a la humanidad. O manganzones que andan por ahí. Manganzones. Ahí tienes tú, Polo, una palabra. Mascalzone, dicen los italianos. Sí. Y aquí decimos manganzones, copiado de los italianos, pero deformada la palabra. Total. Manganzones que no saben ni vivir y quieren darle cátedra a la humanidad. Entonces aquí tenemos cátedra. Qué grande es tu fe. Y si por grande que es esa fe, se derrumbaron todas las barreras, toda la serie de barreras que Cristo fue poniendo. Y no, ninguna detuvo a la mujer, porque tenía fe. ¿Cuál es la enseñanza? Que para nosotros ese es el gran secreto de la sabiduría. Creer firmemente. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Con dificultades, con trabajo, ¿cómo no? Pero todo se podrá conseguir. De ahí... En aquel momento quedó curada su hija. En el mismo momento que el Señor dice, reconoce la grandeza de la fe de esa mujer, se realiza la obra que ella quiere. Que llega a mi mente la expresión de su padre: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Sí, que yo he hecho referencia. Sí. Él tenía solo esa petición. Cada vez que había celebración, sí, con oración de los fieles, Señor, aumentanos la fe. Como los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Entonces, yo mismo he mencionado cuántas veces hemos caído en el tema de la fe, Polo, que yo te he dicho otra vez, pero miren ustedes, por algo será que el Señor insiste tanto en el Evangelio, en la fe, porque si no sirviera para nada, no hablara de eso, ni gastara su tiempo, y aún cansado de recorrer todos esos caminos bajo un sol ardiente, en un calor tremendo, y sin embargo insistir, por algo será. Sí. Entonces, Polo, ¿qué te parece? ¿Tú tienes algo que añadir? ¿Tú crees que se parece un poco a la realidad nuestra o ya está desfasado este Evangelio? No, siempre actual, siempre. Y lo que usted nos ha dicho tantas veces, la palabra de Dios siempre es nueva, aunque la hagamos tantas veces. Sorprendente. Sorprendente. Bien, pues
Así brevemente, para no alargar, porque es un tema muy reiterado por nosotros, nos queda tiempo de qué, la primera parte de la palabra. De la palabra. Bien, robemos y sigamos para que aprovechemos en otra cosita al final, si les parece. Concluimos entonces ya ahora con la palabra. Sí. Vámonos entonces antes de la pausa con la palabrita, porque nos da el tiempo para ver la palabrita. Así que podemos ahora. Bueno. ¿Cuántas nos tiene hoy? Depende. Podemos coger 2. ¿Verdad? Sí, podemos coger 2. A petición. Sí, a petición. Estoy complaciendo peticiones. Peticiones, sí. Pues te voy a poner una un poco fuerte. ¿Cuál? Ajorca. Oh, ¿Qué? sí, está. ¿Habrá lazo por ahí? No. Ajorca es una palabra, lo pongo por lo desconcertante que resulta, porque son las prendas que las mujeres usan, mujeres, y ahora me encuentro que hay para hombres también, Polo, si te interesa, No. en los tobillos de los pies. No. Estuve buscando en internet y entonces esa cadenita y guillos y cosas, eso yo lo sé desde que el mundo es mundo, se llama ajorca. Para nosotros suena feo, porque aquí no decimos ahorcar, sino ajorcar. Sí. Entonces, ajorca, eso es del árabe hispánico al que tantas veces hemos hecho referencia, cosa distinta, pero que evolucionando en el castellano llegó a ser así, especie de argolla de oro, plata u otro metal, usada para adornar las muñecas, brazos y tobillos. Aquí se diferencia. Entonces, porque aquí si se pone en la muñeca es un guillo. Un guillo. No, entonces en los pies para los españoles es ajorca. Ahí pongo unas imágenes que encontré, y en otros lugares como en la India se ponen cantidad de cosas que merece un buen asalto una mujer que salga a la calle con todas esas prendas. Entonces, es muy semejante, Polo, tobillero, tobillera, que podría ser otra manera de llamar a esas prendas. Me gusta más esa. Dicho de una prenda de vestir que llega hasta los tobillos, falda tobillera, es distinto. Calcetines tobilleros. Dicho de una joven que por su edad dejaba de vestir de niña, aunque ya eso entre nosotros no tiene nada que ver. Venda generalmente elástica con la que se sujeta el tobillo. Calcetín corto en México. Tobillera es calcetín corto, como unos que hay. Polo, una confesión, que hasta yo tengo un calcetín corto. Sí. ¿Qué te parece? Bueno. Me lo regalaron en Iberia una vez que regresaba. Ya no regalan nada. De Europa, ya no. Azulito, y ahí las tengo, de esas que, pues eso en México se llama tobillera. Bien, ahí tienes por ahora ajorca y tobillero o tobillera. La otra palabrita la dejamos después de la pausa. Sí, ¿te porque parece? ya lo prometimos. Sí. Bien. Lo prometido cumplido. Nos vamos a la pausa. En breve retornamos con otros contenidos de nuestro espacio Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida, agradeciendo a tantas personas que donde quiera que nos encuentran, tanto a Monseñor como a un servidor, nos manifiestan su fiel sintonía. Tenemos la otra palabrita. Sí. Vamos a cumplir lo prometido. Sí. Entonces aquí tenemos en esta palabrita chinche, que hay hombres llamados cariñosamente chiche. Sí. Pero esto es chinche. ¿Sabe que nadie en este país dice chinche, sino chincha? Pero en mi comunidad, Monseñor, había una señora que quise mucho, esposa de José, una familia bonita, que le decían de apodo Chinche. ¿Le decían chinche? Sí. Jesús Incluso santo. José, decimos José el de Chinche. Y ella nunca se enteró, la pobre, que le estaban diciendo chincha. Porque chinche es el nombre oficial, aunque aquí nadie dice un chinche, sino una chincha. Sí. A que insecto hemíptero de color rojo oscuro, cuerpo muy aplastado. Dígame usted la descripción. ¿Quién no sabe lo que es una chincha? Sí. Pegada sacando sangre. Sí. Entonces, prietica sacando sangre. Entonces, que segrega una sustancia maloliente y chupa sangre, taladrando la piel con picaduras irritantes. Oh. Oiga, pero antes, cuando uno era niño... Había muchas, se metían entre los trapos y entre los colchones. Sí. Colchones el que lo tenía, que eran trapos. Sí. Porque esta juventud no lo sabe, que nosotros conocimos un colchón cuando estábamos en el bachillerato, ya era en trapo que uno dormía. Sí. La ropa vieja se ponía sobre la cama y una sábana por encima, y ese era el colchón. Y ahí le encantaba a estos pajaritos esconderse, esperar que uno pusiera las canillas y demás. Y los bastidores, ahí se escondían bastante. Los bastidores, uno había... Polo, veo que tú estás bien instruido en la materia. Sí. Entonces, mira, ya se sabe, chincheta, pero también figuradamente yo he oído que llamaban chinchetas a los clavitos para fijar papeles en los murales, una chincheta. Sí. Y otros arreglos, tela por ejemplo, tela cogida en el borde con unos clavitos y lo llaman chincheta. ¿Tú sabes de eso? Sí. Sí. Algunos muy bonitos. Y algunos muy bonitos. Entonces, aquí pone cosas que yo las menciono, pero dime tú. Chinche, coloquialmente se dice así para referirse a una persona chinchosa. Que no se lo diga a la doñita no. que tú mentaste. Sí. Bien. Sin embargo, la chincha, como decimos nosotros, en El Salvador, si tú le dices que vas tienes una chincha, entonces es la cárcel en El Salvador. Chincha es cárcel en El Salvador. Entonces ahí tienes tú. Ahora viene, para completar, chinchar. ¿Qué le falta a eso? Chinchar. Chinchar. Dominicalízalo. Enchinchar. Sí. Le falta en. Y sin embargo en el diccionario está chinchar, que significa molestar, fastidiar, molestar. Pero aquí nunca fulano estaba chinchando, no. Enchinchando. No me enchinche. Sí. No me provoque. Es con en. En el diccionario está sin en. Simplemente chinchar, fastidiar, molestar. Polo, bueno, complacido. Ahí está nuestra segunda palabrita. Entramos ahora a nuestra cápsula. Seguimos con el compendio social de doctrina social de la Iglesia, y hemos escogido para este espacio el 5.18, que dice: el perdón recíproco no debe anular las exigencias de la justicia, ni mucho menos impedir el camino que conduce a la verdad. Justicia y verdad representan, en cambio, los requisitos concretos de la reconciliación. Resultan oportunas
las iniciativas que tienen a instituir organismos judiciales internacionales. Semejantes organismos, valiéndose del principio de jurisdicción universal y apoyado en procedimientos adecuados, respetuosos de los derechos de los imputados y de las víctimas, pueden encontrar la verdad sobre los crímenes perpetrados durante los conflictos armados. Es necesario, sin embargo, ir más allá de la determinación de estos comportamientos delictivos, ya sean de acción o de omisión, y de las decisiones sobre los procedimientos de reparación. Por último, es necesario además promover el derecho a la paz. Este derecho favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración con vistas al bien común. Un poco largo, pero quiero agregar algo que el Papa León está diciendo. ¿Qué resaltarías tú? Ve a ver. Bueno, yo resalto aquí primero la importancia de estos organismos internacionales. Otra idea que resalto para poder reparar el daño que se comete contra naciones y contra personas sin defensa. Y ahí viene también la otra parte, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, que usted aclaró en la palabrería que no es doble S, sino lesa humanidad. Sí. Y que el Papa León ha insistido tanto en estos últimos días en las consecuencias de la guerra, sobre todo de los inocentes. ¿Quién repara esos daños? ¿Quién? Y ahí viene entonces el aspecto de la reconciliación, que se está pidiendo mucho en varios países de América Latina, donde se está dando una polarización tan grande que se desmerita al otro y entonces se crea un ambiente de mucha violencia que luego para la reconciliación resulta largo. Y tú no has mentado África, que anda todavía, la temática anda por ahí. La violencia ejercida durante la colonización de África. Ese tema espinoso. Inmenso, un tema inmenso porque estamos hablando de un continente enorme. Pero bien, ¿qué más, Polo? Eso va, según veo yo, es el contexto de resarcir de algún modo los daños causados. Los daños causados por conflictos bélicos sobre todo. Porque, ¿cómo empezaba con la frasecita que tú empezaste? El perdón recíproco no debe anular las exigencias de la justicia, ni mucho menos impedir el camino que conduce a la verdad. No hemos dicho nada de eso. No hemos dicho nada de eso. Y eso es importante. Perdonar, ¿qué conlleva? ¿Perdonar es apoyar el mal realizado? No. Entonces, ¿qué supone? Por ejemplo, ¿Dios perdona el pecado? Entonces, ¿Dios es apoyador del pecado? No, eso no significa que se apoye el mal, se perdona al pecador, pero el perdón del pecador no es aprobación del pecado. Entonces, aplicándolo para nosotros también. Entre los pueblos hubo ofensa, hubo guerra, un pueblo destruyó parte de otro pueblo. Entonces, borrón y cuenta nueva. No. Y la otra idea que usted ha insistido es tampoco ver hechos del pasado y continuar condenando a las generaciones presentes por esos hechos que pasó. O con un ejemplo, Polo, como hay hasta en las redes y en la prensa circulando, de un delito que se cometió. Entonces, por ejemplo, una madre contra un hijo se cometió un delito y esa madre perdonar al que cometió el delito, a veces crimen. Perdonar quiere decir apoyar lo mal hecho. No. Eso sí, Polo, que teorice el que esté fuera de la realidad. Sí. Porque es algo duro, sumamente duro el ponerse en los zapatos del que tiene que perdonar frente a un crimen. Lo que me viene a la mente, porque quizás fue lo último
que yo leí, que encontré en las redes, porque en las redes hay tantos disparates, pero de vez en cuando llegan cosas. Me llegó 2 veces algo sobre la vida de Santa María Goretti, que Santa María Goretti murió porque la mató el que quería violarla. Entonces es una historia, yo me lo aprendí eso cuando jovencito, porque en casa un tío mío lo mencionaba, conocía eso. Entonces ahora he leído que anda circulando en las redes el perdón de la madre de Santa María Goretti. Hasta el nombre no lo sabía yo, pero tiene un nombre muy italiano y rural italiano. Entonces, el perdonar a quien le mató una hija y luego él fue y se le apareció a la casa a visitar después que pagó los años de prisión, pues él acabó como religioso, después entró a una congregación. El matador de esa jovencita eran 12 años, me parece que tenía. Entonces el perdón, a propósito de, y esa madre perdonar completamente, eso, hasta hay casos en que humanamente se resiste el ser humano, que es casi incomprensible, y sin embargo Dios pide el perdón, y al que rece el Padre Nuestro pidiendo el perdón de Dios, lo primero que le pide es que perdone a sus hermanos, y uno mismo lo pone como condición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Ahora pon tú eso en la magnitud mayor de pueblos. Y hay pueblos que han crecido generaciones tras generaciones odiándose. Sin saber perdonar. Entonces es un tema vital, incluso para la convivencia y mirándolo desde la perspectiva de la fe, mucho más todavía. Pero no sé, Polo, ¿cómo andamos? Sí, nos queda ahora. No, pero terminaste esta tú parte, no has cerrado. Sí, lo termino con eso y es insistiendo en lo que siempre hemos dicho, el respeto al derecho ajeno que hemos dicho tantas veces, que es la paz, y no cargar con ese fardo, con esa carga de el rencor, tanto a nivel de los pueblos como a nivel personal, porque entonces eso va destruyendo a uno. Si alguien quiere buscarlo, hemos estado hablando del número 518 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia y que pueden encontrar también en internet. Así que con eso concluyo nuestra cápsula en el día de hoy y agradezco a varias personas que siguen también este segmento con mucho interés y recuerdo cuando Monseñor era el arzobispo de Santiago me pidió que en el periódico Camino siempre tratáramos estos temas del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Incluso, Monseñor, con los alumnos de la Madre y Maestra en Comunicación hemos estado hablando sobre esto y Emi es testigo de eso que estoy diciendo. Le toca creo que se descontinuó en el camino. A veces, bueno, ahora podemos sacar algunos así muy puntuales, porque duramos casi 2 años, 3, cada día, cada semana. Una sección fija de doctrina social de la iglesia. Bien. Que hay diplomados que se están haciendo ahora aquí en Santo Domingo también, sobre todo esto. Y bien. Pienso en lo que trabajaron bastante con aquel mundo sindical, donde manejaban bastante esto. Entonces, pasando a otra cosa, Polo, porque sí. Parece que tú cerraste, aunque que te quedaste con el deseo de... Sí. Entonces, hice una referencia por el tema del perdón a la vida de una santica, Santa María Goretti. Entonces, y lo extraordinario de esa madre que supo perdonar. Hay cosas extraordinarias en el camino de los santos, es decir, la obra de Dios que se realiza. Y ahora quiero hacer referencia, Polo, a esto, me lo encontré en internet también, esta imagen, Polo, del Padre Pío, pero yo no necesitaba verla en internet,
porque a mí me la contó el cardenal López Rodríguez en Roma, precisamente, que tengo varias anécdotas de en la visita al Límina, como hay momentos en que uno se encuentra o mientras va de un dicasterio a otro, etcétera. Entonces yo lo oí hablando del padre Pío de Pietrelcina. Entonces encontré esa imagen en las redes, precisamente, y digo, yo no tenía que hacer esfuerzo para imaginármela, porque oí cómo lo contaba el cardenal y se me grabó. Él estaba impresionado, el cardenal, porque él me dijo, a visitar Pietrelcina, el lugar del padre Pío, donde residió el padre Pío en su monasterio, Pío de Pietrelcina, que así se llama. Entonces, él me contó eso. Ahora, en las redes, semejante era la versión a la que me contó el cardenal López. Es que cuando la Segunda Guerra Mundial bombardearon Italia, entonces, cuando los bombarderos, que era, ¿cómo se llamaba aquello que participaba Estados Unidos ya, que vencieron el de Alemania, ¿cómo es? Al Führer. Führer, sí, Hitler. ¿Qué? Hitler. Sí. Entonces, ¿cómo se llamaba ese bloque que venció a Hitler? ¿Cómo se llamaba? La Triple Alianza. No, se me fue. Bueno, lo que fuera. Lo que fue. Tenía su nombre. Sí. Entonces, Hitler y Mussolini en Italia, ya tú sabes, el fascismo. Entonces, andaban bombardeando Italia. Entonces el cardenal me contó esto, que cuando los bombarderos, los pilotos en bombarderos, iban para la zona San Giovanni Rotondo. Yo dije Pietrelcina, sí. Fue donde nació Pío. El santo, Pío de Pietrelcina. Pero era San Giovanni Rotondo, el lugar, así se llama en Italia, donde estaba el monasterio, que ahí acudía gente de todas partes del mundo. Y hay historias maravillosas, incluso que cuando llegaban el padre Pío ya le decía a qué fueron, sin haber abierto la boca. Pero muchas historias, una cosa impresionante, que por eso en un momento hasta la iglesia lo castigó y le prohibió hablar, porque dudaban de que fuera verdad todo lo que se decía. Entonces me contó el cardenal que cuando fueron a bombardear la zona de San Giovanni Rotondo, en el aire allá arriba, entre los aviones, le apareció un fraile haciéndole señal de que no bombardearan. Y así pudo salvar todo el pueblo y todo el monasterio ileso. Cuando llovieron las bombas sobre Italia. Entonces, óyete, eso no lo leí yo en las redes, sino en el relato que me hizo el cardenal, que él me dice que recibió esa información en el monasterio San Giovanni Rotondo en una visita que hicieron. Entonces, le tocó saludar al Papa a uno de los pilotos bombarderos después de la guerra, cuando pasó la guerra. Entonces le llevaron al Papa el asunto y santidad, nosotros que vimos algo, era como un fraile en el aire y nosotros no pudimos bombardear porque un fraile en el aire no se impide. Y cuando lo describieron, exactamente, entonces mira qué bien representado. Ve, así lo veían los pilotos. Él entre los aviones, impidiéndole lanzar las bombas sobre San Giovanni Rotondo. Entonces digo, ¿y quién se sorprende de las cosas de Dios? Dios normalmente nos deja caminar y que siga el proceso natural de la vida. Pero si Él quiere hacer algo excepcional, como lo es esto, o como poner en el corazón de la Madre de Santa María Goretti tanta fuerza como para perdonar al criminal que asesinó a su hija, ese es Dios.
ese es Dios. Entonces no hay que asombrarse de las maravillas de Dios cuando Él cree conveniente, porque no está haciendo eso todos los días. Pero al encontrarme en las redes esa imagen, digo, Dios mío, lo mismo que me contó el cardenal López, ahí está. Entonces, para que ustedes, cuando vean esa imagen andando por ahí, también puedan darse cuenta de qué hemos hablado aquí. Y que cae ahí en lo que estuvimos hablando, del perdón, esta parte ahí, la última que usted acaba de decir. Ajá. Sí. Pues mire, monseñor, ya en la parte final yo tengo varios saludos de las personas que nos ven a través de YouTube también. Gerardo García, Isanet Peralta, Luis Fernández, Dulce María, a nuestra amiga Rosiri Trejo, también. También. Sí, Dalmiro Sánchez, Lorenza Trinidad, Ramona Alonso y también en Boston, Miguelito Fernández, que me lo comunicó, igual que Hipólito Brito y muchas personas más que donde quiera que están pueden comunicarse, vernos y además le dicen a otras personas que vean el programa. Se convierten en comunicadoras de esto que estamos haciendo. Como digo siempre, y dice Monseñor, el esfuerzo que hacemos se ve recompensado por esa amplia familia que hemos ido formando a través de este medio de comunicación. ¿Nos Bien, vamos? Pablo, yo pensaba, tengo otra cosita, pero no, el tiempo ya es muy breve para lo que lo reservo entonces para un siguiente programa, porque hay detallitos ahí mínimos, pero tan significativos. Pero ahora quisiera resaltar de nuevo la generosidad de tantas personas frente a nosotros, porque como te dije, por ejemplo, en esta visita que pude hacer a la Catedral de La Vega, al novenario de Monseñor Camilo, al que nos referimos, entonces encontrar personas de tanta condición, tan diversa condición, porque, como ya dijimos, sacerdotes y fieles, y entre los fieles distintos, jóvenes, mayores, y hasta en el hablar se ve algunos como profesionales. El que me encontré en el patio, en los parques que circundan la Catedral de La Vega, sí. ¿Usted fue profesor? Me preguntó. Sí. Yo lo veo el domingo a las 6:30, Sí. que ve Comunicación y Vida. ¿Qué sé yo? Digo, bueno, sí. De hecho, la historia larguísima aquella de que aún desde el seminario menor yo tuve que dar una asignatura en el seminario menor, es decir, el bachillerato, y ya me tocó iniciar la docencia y luego largamente, gracias a Dios. Pero esa pregunta me hizo uno, aparte de todo lo otro que hemos mencionado, sacerdote o esas imágenes que presentamos de esposos fidelísimos de Comunicación y Vida. Pues bendito sea Dios. Y que, como digo siempre, que estos medios de comunicación nos ayuden a fomentar la paz, la cultura del encuentro y la fraternidad. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
No solo los pueblos necesitan el perdón, y por eso te pedimos, Padre, hoy, por todas aquellas personas que viven, como quien dice, envenenados interiormente, por no saber perdonar, reteniendo una ofensa que hiere más dentro que fuera, como suele pasar, para que todos nos hagamos flexibles a la invitación y al ejemplo del Maestro que murió perdonando a sus enemigos, para que así un pueblo sepa perdonar a otro pueblo y una persona a otra persona, y así también se haga más ligera la carga de la existencia que debemos llevar. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestra alegría es que la próxima semana nos acompañen también en Comunicación y Vida.